¿Cómo les va eso de practicar el lenguaje, el hablar en lengua? ¿Cómo les va eso de hablar en lengua? El lenguaje de los ángeles, el lenguaje de Dios, que es el lenguaje del perdón. ¿Cómo lo estáis practicando? Va, entra y podéis hablar. Ya empecéis a pronunciar palabras y vivir esta dimensión del perdón. Nosotros los españoles tenemos que pedir perdón o perdonar más bien a los holandeses. Y esta noche no sé quién tendrá que pedir perdón al otro. Vamos a ver. O perdonar al otro más bien. Estamos de acuerdo que hay dimensiones, ¿no?, del perdón. Hay cosas ridículas que a algunos les parecen importantes en su vida y cuando las vemos nosotros decimos, pero ¿por qué no perdona? Es increíble, vamos, ¿cómo es posible? Esta semana misma, fíjate, los cristianos somos expertos en no perdonar, ¿sabes? A veces a nivel de iglesia es increíble. Me enteré de una historia totalmente estúpida que ocurrió hace 30 años y hay una iglesia en otra isla que no quiere participar en nada en común con otras iglesias porque se sintieron heridos hace 30 años atrás y todavía no han perdonado. ¿Os fijáis? Así que entendemos bien. Hoy vamos a tratar de entender lo que es el perdón. Muchas veces confundimos el término perdonar con olvidar o reconciliar, que son términos diferentes, ¿saben? Pero que van estrechamente liados entre sí en pasos de un proceso. Primero perdonamos, después nos reconciliamos y olvidamos. Pero el perdón no es reconciliarse, el perdón no es olvidar tampoco. Ya lo veremos todo eso. ¿Y por qué les digo eso? Esta semana hemos pasado las noticias han sido absolutamente terribles. En Israel otra vez la atención se dirige en este centro mundial de la disputa del odio, de la falta de perdón, es un, ¿cómo se dice?, una herida abierta, continua, y a veces cuando hay signos de reconciliación, ¡bum!, otra vez vuelve a la carga. Y estos días las noticias nos llevan de nuevo a Oriente Próximo y a este conflicto que lleva décadas, o más bien siglos, parece no terminar nunca, y cada vez que se habla de paz viene uno y asesina al otro, y fueron 3 israelitas jóvenes, estudiantes, que fueron secuestrados y encontrados muertos unos días después. La respuesta no se hizo esperar, y unos jóvenes israelíes secuestraron a un joven palestino, le prendieron fuego. Una tragedia sin razón, engendrada por el odio, aprendido y cultivado desde la niñez hasta la adolescencia y traducido de esta manera en el corazón de estos chicos jóvenes. Y uno puede preguntar, ¿cómo podemos parar esta espiral de violencia? ¿Cómo podemos poner un freno, un coto, ya basta de tanta violencia? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos perdonar en estas circunstancias también? Uno dirá, ¿cómo puedo perdonar una violación? ¿Cómo puedo perdonar un abuso? ¿Cómo puedo perdonar a un automovilista borracho que un día atropelló a mi hijo en la calle, por ejemplo? Hay circunstancias que son absolutamente trágicas, ¿estáis de acuerdo conmigo? La madre, son casos extremos, ¿verdad? Y sin embargo más frecuentes de lo que podemos imaginar, y quizás algunos de ustedes han sido tocados de muy cerca por tragedias de este tipo, quién sabe.
La madre de uno de estos 3 israelitas asesinados se dirigió, y eso me sorprendió otro día en la televisión, incluso lo he buscado por internet, no lo he encontrado, desgraciadamente, yo no sé si lo quitaron de ahí, pero había una madre en las noticias de la una, de televisión española, había ahí. Esta madre mandaba un mensaje a la madre del joven palestino asesinado, diciéndole que siente y sabe perfectamente ella misma lo que siente la otra madre en esta circunstancia tan trágica. Se entienden perfectamente estas madres de las circunstancias que están pasando mutuamente una y la otra. Y compartió su dolor e hizo un llamado al paro de esta locura. La vez pasada hemos hablado de 70 veces 7, ¿recordáis? ¿Cómo llegar a poder perdonar a este nivel cuando pasamos por experiencias tan trágicas, tan difíciles? Y vamos a ver una vez más este texto de Mateo, lo leemos otra vez. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, nos conocemos la respuesta, ¿verdad? No solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. ¿Qué significa? Obviamente, siempre. Y hay algo que nos puede llamar la atención en la pregunta de Pedro, incluso que nos pone un tanto mal a gusto. Hoy vamos a intentar descubrir qué significa realmente esta palabra, perdonar. ¿Ok? La vez pasada ya hemos entrado en el tema, hoy vamos a intentar de ir un poco más profundo, de entender con nuestra cabeza y nuestro corazón y nuestra visión espiritual también de qué significa el hecho de perdonar. ¿Qué es lo que no es perdonar y qué es lo que es perdonar también, verdad? Y hay que comprender y entender este hecho y así podremos entrar realmente en una dimensión de perdón verdadero. ¿Saben? Pedro hace una pregunta y se encuentra en una situación muy similar a la nuestra, porque nosotros también nos preguntamos, ¿no es así? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuántas veces? ¿Hasta qué dimensión tengo que perdonar? Es una pregunta que nos hacemos todos, porque está detrás de este perdón, está la justicia, hay muchas cosas, hay muchos factores, ¿verdad?, que entran cuando tenemos un problema con alguien o alguien nos ha herido a nosotros. Entonces hay muchos factores que entran y muchas preguntas que se nos hacemos. Hay 3 verdades que Pedro cree. Pedro cree en el perdón, eso es cierto. Pedro es consciente, como nosotros somos conscientes, que perdonar es algo correcto, es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo tenemos ahí en el fondo de nuestro corazón. Cualquier persona que sea atea o no, sabe que en el fondo, lo correcto, lo bueno, lo justo es perdonar. Porque sabe que si no hay perdón, no hay progreso de vida, no hay posibilidad de vida. Entonces entendemos eso en el fondo de nosotros mismos. Y Pedro lo entendía perfectamente. Se presenta delante de Jesús, no le dice, ¿tengo que perdonar o no tengo que perdonar? Está diciendo otra cosa, está diciendo, sí, tengo que perdonar, pero ¿hasta cuándo? ¿Ok? Así que Pedro sabe esto. Lo ha vivido seguramente en su vida, en muchos aspectos, y estando en compañía de Jesús, obviamente habrá sido, se le habrá llamado la atención varias veces sobre este tema, ¿verdad? Y ver la actitud general de Jesús en todo, se habrá empezado a preguntarse a sí mismo. Yo no sé si ustedes se han preguntado, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Realmente es lógico eso de tener que perdonar? Si me siento herido, si me siento atacado, si me ha hecho grandes males. Pedro entonces cree en el perdón, pero él cree
que hay que perdonar más de una vez también, ¿verdad? Que no es solamente una sola vez que tiene que perdonar y la segunda vez ya no me la haces más, ¿no? Está bien esta vez, pero eso lo decimos a los niños, ¿no? Esta vez sí, pero vamos a ver, no repita la cuestión, ¿verdad? Y estamos así siempre amenazando a los niños y les perdonamos siempre. Terrible, ¿verdad? No sé si hacemos bien. Pero bueno, perdonar más de una vez. Y Pedro es consciente de ello porque dice, bueno, tendré que perdonar más de 3 veces, porque la ley decía 3 veces, la sabiduría del tiempo era, tú tienes que perdonar 3 veces, pero ya después eres libre, no perdonas más. Eres libre de no perdonar. Hasta ahí sí, pero no. Y el perdón puede y debe ser más de una vez, Pedro lo sabes muy bien, que no siempre a la primera se soluciona el problema. Seguramente que ustedes han pasado por ello, ¿verdad? Habéis perdonado a una persona y pensando, bueno, pero este me lo va a hacer otra vez. Vale, de acuerdo, yo sé que va a pasar eso, pero uno se harta de perdonar también, ¿no? Se harta un poco de perdonar. Y Pedro estaba en esta circunstancia como cualquiera de nosotros. Y después él cree que es algo noble, porque cuando dice, voy a perdonar hasta 7 veces, es decir, bueno, voy a hacer un esfuerzo sobrenatural, ¿ya? Voy a ir más allá de lo normal. Voy a perdonar 7 veces, fíjate, y entonces cuando me paseo por la calle, dice, yo soy un tipo bueno, guay, ¿eh? Soy un tipo guay, he perdonado hasta 7 veces. O sea, se creía alguien superior porque había logrado ahí, un buen cristiano, ¿no? Eso es de buen cristiano. Uno se siente de repente, como se dice, un santito porque ha perdonado. Ha perdonado 1 vez, 2 veces, 3 veces. No sé si usted ha llegado a perdonar 7 veces. Se están mirando uno a otro preguntando. ¿Está bien? Pero Pedro ya sabía esto, tendré que ir hasta este punto, fíjate. Y yo creo que es bueno que se plantee esta pregunta el Pedro en este momento porque se parece enormemente a nosotros. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Dónde tengo que ir hasta ahí? ¿No? Muy bien, hay 3 errores que comete Pedro también. Dice, él quiere cuantificar el perdón. Él dice, ¿cuántas veces? Delante de Jesús está diciendo, vamos a ver, me gustaría que hubiese una ley divina que nos diga cuántas veces. Por lo menos sabríamos dónde ir y cómo comportarnos, ¿no? Y uno pues está ahí en la calle, está ahí en la vida, tiene problemas con este, con el otro, y justamente pues uno le gustaría saber que haya una ley que dice, bueno, tienes que perdonar hasta 2 veces, 3 veces, 4 veces, X veces, no lo sé. Por lo menos sabría dónde y cómo actuar en todas las circunstancias. Es un error, obviamente, porque Jesús le dice, oye, no es cuestión de cuántas veces, es cuestión de perdonar. Dice, aquí está en pequeño, dice, si en verdad queremos amar, tenemos que aprender a perdonar, dice Teresa de Calcuta. Bien, el primer error es este. El segundo, él quiere condicionar el perdón. Está diciendo, si pecara contra mí, ¿no? Fíjate, añade algo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Si peca continuamente contra mí, ¿no? Es como de poner ya un obstáculo ahí, decir. ¿Eh? ¿Usted no piensa lo mismo a veces? Oye, ¿tendré que perdonar si me lo vuelve a hacer? ¿Si me lo vuelve a hacer otra vez? ¿Hasta cuándo tengo que estar? ¿Verdad? Es la repetición del daño que cuesta, ¿no? A veces nos cuesta perdonar la primera vez, pero bien, a menudo somos lógicos y decimos, bueno, voy a dejarlo, ¿no? Pero la hipótesis de que vuelva a empezar otra vez y vuelva a empezar otra vez y vuelva a empezar así lo mismo, ya nos dice, ya tengo mis límites, ¿no? Tengo mis límites. Dios es ilimitado, vale, pero yo tengo mis límites. Y sin embargo, frente a Dios, una vez más, tenemos que encontrar que esta lógica no es. Y tenemos que perdonar siempre
Y el tercer error que comete, él quiere limitar el perdón. Es decir, no solamente en plan de veces, sino el alcance de este perdón. Yo te perdono, pero hasta ahí. Yo te perdono eso, pero hay límites. Hay un tope que no puedes tú sobrepasar. Decimos al otro, te has pasado de la raya, ¿no? Por lo menos de mi raya. Yo le he puesto bastante lejos, ¿no? Mis rayas, pero tú te has pasado de ella ya. Y somos así, ¿no es así? Y Pedro era así y se equivocaba también, porque el alcance del perdón que Jesús ofrece y nos dice que tenemos que dar es, wow, ilimitado, ¿verdad? Así que vamos a tratar de entender qué significa eso del perdón. Lo que no es, primero, lo que no es el perdón, ¿sabes? Primero, el perdón no es olvidar. Quizás algunos dicen, wow, eso sí que es algo nuevo para mí. No es olvidar. Si Dios olvida. Si la Biblia dice que Dios puso nuestros pecados en el fondo del mar, significa que para ir a buscarlo hay que ir muy lejos y se olvida de ellos. ¿No será que nosotros también tenemos que olvidar? Sí, el olvido es un proceso, pero es un proceso que viene después del perdón, ¿ok? O sea que cuando tú perdonas, no piensa en olvidar de entrada. A menudo alguien nos pide perdón por algo y nosotros ya nos habíamos olvidado. ¿Te acuerdas de eso, no? Es decir, uno viene y dice, oh, te pido perdón porque el otro día no sé... No me acuerdo, ¿qué me está diciendo? ¿No? Ya nos hemos olvidado de ello, porque es una cosa que no nos ha marcado en absoluto y que no nos ha herido en profundidad, y así están las cosas. Así que, sin embargo, hay cosas que difícilmente se pueden olvidar, ¿estáis de acuerdo conmigo? Pueden ser perdonadas, pueden ser sanadas, pero no forzosamente olvidadas. Y a lo mejor no conviene olvidar. ¿Me explico? Quizás estas madres que hemos mencionado hace un momento, sí pueden perdonar, porque pueden imaginarse una mutuamente lo que ha pasado, sí pueden perdonar, ojalá que sí logran perdonarlo, pero olvidar no lo van a olvidar. ¿Por qué lo van a olvidar? Es imposible, ¿ok? Y no creo que es este tipo de olvido que Dios nos pide. Dios nos pide que tengamos un olvido en este sentido de que nos olvidemos de odiar por esto. Pero el recuerdo está ahí. El recuerdo se quedará ahí siempre. ¿Estáis de acuerdo? ¿Ah? Así que, un ejemplo. El hecho de no olvidar puede corresponder a una falta de perdón absoluto, eso es verdad, pero también a un mecanismo de autodefensa. Por ejemplo, mi marido me pegó, le perdono, pero tengo cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Tengo cuidado de no entrarme en esta misma situación. Incluso tengo el deber de separarme de él, porque es violento y puede volver a repetir eso. O sea, el perdón es totalmente algo ajeno, no voy a decir totalmente ajeno, pero es otra cosa que el olvido. ¿Estamos de acuerdo? Puedo yo perdonar, pero apartarme de la situación esa porque sé que me va a hacer daño. Muchas veces la gente dice, perdóname, no lo haré más. ¿Verdad? Imagínate un marido violento que ha pegado a su mujer varias veces y la Biblia no nos dice que tenemos que perdonar y olvidar lo que ha pasado. Nos dice que tenemos que perdonar, siempre tenemos que perdonar, pero no significa seguir en la misma situación, en el mismo riesgo. No sé si me entendéis. Es decir, que es muy importante que podamos entender eso. Así que no significa forzosamente olvidar. El hecho de no olvidar, pues, no es tampoco absolver.
no sé si he cogido la buena palabra, una persona que está absuelta es que ya no tiene culpa, ya no tiene falta. ¿Ok? ¿Y por qué digo eso? Porque el no absolver, el perdonar no absuelve forzosamente a la otra persona, no es quitar la culpabilidad de alguien de lo que él ha hecho. Yo perdono lo que has hecho, pero no te quito la culpabilidad que tienes de haberlo hecho. Es otra cosa. El perdón no cambia la responsabilidad en la ofensa realizada. También el perdonar no es negar lo que ha pasado. Eso nunca pasó, uno dice, ¿no? No, tú tranquila, eso nunca ha pasado. Muchas veces decimos eso, ¿no? Cuando somos tan buenos perdonando que le decimos algo, nunca ha pasado. No, la realidad es que ha pasado. Es cierto, pero lo perdono. Pero soy consciente de lo que ha pasado. Es muy importante que tengamos eso, lo veremos porque después. Soy consciente de lo que ha pasado. No es poner la cabeza como la avestruz, ¿no? en la arena para no ver el peligro, lo que ha pasado. Tenemos esta responsabilidad nosotros de realmente plantear si eso ha pasado. Uno que fue atropellado y que por un coche y que murió, los parientes de esta persona pueden perdonar al automovilista que hizo este hecho, pero ha pasado, ¿sí o no? Y eso queda ahí. Y eso no le absuelve al automovilista, en todo caso. Él tendrá que cambiar, tendrá que pedir perdón, tendrá que arrepentirse, tendrá todas estas cosas. Pero nosotros le perdonamos, ¿ok? Eso sí. Soltamos eso. No nos encargamos de esto y no lo guardamos sobre nosotros mismos. La gran diferencia. Y no es disculpar lo ocurrido. No es disculpar lo ocurrido. ¿Qué significa eso? Mi marido va con otras mujeres. Yo le disculpo. Es así. Es su manera de ser. Hay gente, ¿sabes? Hay mujeres o hombres que son tan ciegos que son así, ¿verdad? Eso no es tener un espíritu de perdón, ¿entiendes? Es negar lo que hay. Es tratar de, bueno, eso no es perdón. Así que no es disculpar lo ocurrido, ¿estamos de acuerdo? Somos conscientes de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque lo ocurrido, dice aquí, no es tolerar lo ocurrido. Sigue adelante también el 8. Volvemos ahí a explicar realmente eso, no disculpar lo ocurrido. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una cosa hay lo que llamamos una responsabilidad. Somos responsables de lo que hemos hecho para nosotros y la persona que nos ha hecho algo también es responsable. En los dos casos, si somos nosotros lo que hicimos daño, eso lo veremos la próxima vez, cómo pedir perdón, es otra cosa, pero perdonar, el factor del perdón, cuando el otro hizo algo, el otro no se le quita nunca su responsabilidad, es responsable de lo que él ha hecho. Uno que comete una falta debe de asumir sus consecuencias también, o estar dispuesto en asumirla. Hay gente que no está dispuesta en asumir sus faltas, sus consecuencias, las consecuencias de sus travesuras, de sus pecados. Algunas veces alguien te viene y te dice, eso pasa mucho en la iglesia a veces, ¿no? Porque en un momento de espíritu, de perdón y de querer hacer las cosas bien, uno dice, y viene y te dice, si acaso te he ofendido en algo, por favor te pido perdón. Si acaso te he ofendido, o sea, la pregunta dice, si acaso te ha ofendido, es decir, que la persona que dice eso no es consciente en absoluto de haberlo hecho, porque si hubiera hecho algo, diría, yo te he ofendido en esto, te pido perdón, ¿no?
yo te hice esto, yo tuve un pensamiento horroroso sobre ti el otro día, te pido perdón. Eso es algo concreto. Pero si dices, si acaso te produce alguna, ¿me entiendes? No es ser consciente de nuestra responsabilidad cuando decimos eso. La persona que dice eso no es consciente en absoluto. Y cuando cometemos errores tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad. He dicho esto, he pensado esto sobre ti y soy consciente que lo he hecho y te pido perdón. Una persona responsable es una persona que siente remordimiento también. Segundo punto. No solamente es responsable, pero siente remordimiento por lo que él ha hecho. ¿No pensáis? Es así, debe de ser. Pedir perdón cuando uno no siente nada es una hipocresía. Es para ser bonito. Yo te pido perdón por si acaso, ¿no? No. Es cuando uno realmente sabe que hizo algún daño, algo malo, entonces él puede pedir perdón. Pedir perdón cuando uno no siente nada es una hipocresía. Y después de ese punto está la responsabilidad, el remordimiento y el deseo de reparación. Una persona sincera va a tener deseo de reparar lo que él ha hecho. ¿Ok? Y entonces, cuando una persona viene y te dice, yo realmente sé que te hice daño y yo quiero reparar. ¿Estás persona dispuesto a reparar lo reparable? Saqueo dijo, ¿conocen esto de Saqueo? Este pequeño hombre ahí que subió a un árbol para ver a Jesús y Jesús le invitó a su casa y entonces Saqueo se encontró con él en su casa, le habló y él se convirtió en este momento y entonces enseguida dijo algo interesante. He aquí, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Resultado del perdón de Cristo en su vida. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Pero dice también algo interesante. Y a todas las personas que he robado, le devolveré 4 veces. Le devolveré mucho más. Eso es tener un espíritu arrepentido de verdad. Eso es ser consciente de su responsabilidad, tener remordimiento y estar dispuesto a reparar. Hay cosas que no se pueden reparar, obviamente, no se puede. ¿Ok? Porque ya es imposible, hay la imposibilidad de reparar cosas, situaciones. Pero sí, he tenido tantas experiencias sobre esto y gente, no a mí personalmente, pero gente que, por ejemplo, han robado y de repente han devuelto, igual que este Saqueo. A la hora de convertirse, dice, bueno, pues yo sé que el Señor Jesús me está pidiendo eso, yo sé, tengo eso y voy a reparar. Y entonces devolvieron, después de años, pidieron perdón. Eso es el verdadero arrepentimiento en este caso. Y después, el último punto, no es disculpar lo ocurrido, y entonces hay un proceso de repetición. ¿Acaso la persona toma medidas para no repetir la ofensa? Es una pregunta que podemos hacerlo. El responsable tiene remordimiento, está dispuesto a reparar y está dispuesto también a cambiar de actitud, a no volver a hacerlo. Eso es, ¿no? Hay un juego psicológico que ocurre a menudo. Uno dirá, dices que me has perdonado, pero no confías en mí. ¿Nunca habéis oído eso? ¿Verdad? Es decir, tú dices que me has perdonado, pero veo que no confías en mí ahora. ¿Qué pasa contigo? Es decir, el ofensor se vuelve víctima y la víctima es ahora acusada. ¿No es verdad? ¿No es lo que ocurre? Yo era víctima de alguien y ahora me acusa de no confiar en él. Fíjate. Cuando en realidad el que cometió la ofensa debería estar dispuesto en entender esta desconfianza. ¿Ok? A veces nos dice a nosotros, tú eres cristiano y no perdonas. O no confías en mí.
O sea que de repente somos nosotros los ofendidos que somos acusados. Cuando es el ofensor el deber de ganarse otra vez la confianza del ofendido. Día tras día, semana tras semana, uno tiene que volver a ganarse la confianza del otro y no exigirla. ¿Estáis de acuerdo? Si tú eres arrepentido y estás dispuesto, si tú eres consciente de tu responsabilidad, si tienes remordimiento en tu corazón, si estás dispuesto a reparar, también estás dispuesto a cambiar de actitud y no exigirá que el otro te perdone. No exigirá que el otro confíe en ti. Estarás dispuesto, dirás, te pido perdón y ya está. Y nosotros, naturalmente, podemos perdonar 100%. Y último punto también, lo que no es el perdón, volvemos a la lista, y no es reconciliarse. Oh, me dirás, bueno, ¿para qué entonces? Sí, la reconciliación es otra cosa, es otro paso que viene después del perdón, ¿ok? Primero está el perdón y después viene la reconciliación. La reconciliación viene después del perdón, pero no lo es otra cosa. Puede haber perdón sin reconciliación, pero no puede haber reconciliación sin perdón, ¿ok? Es imposible reconciliar a dos personas si no hay perdón primero. Y cuando hay perdón, hay posibilidad de reconciliación, pero la reconciliación será un paso posterior, que vendrá después. Hebreos 12:14 nos dice, busca la paz con todos. Busca la paz con todos. Es un hecho que hay que buscar estar en paz con todo el mundo, pero a veces el otro no quiere. ¿Les ha ocurrido eso? Tú quieres estar en paz con él, le has pedido perdón o le has perdonado, pero el otro sigue en sus treces. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta reconciliación viene a ser imposible porque una reconciliación tiene que ser de dos personas. No puede ser unilateral. ¿Ok? Y eso es muy importante que lo entendamos. Uno de los dos no quiere reconciliación, no es posible. Así que hemos visto un poquito lo que es y lo que no es el perdón. Vamos a ver lo que es el perdón ahora. Para comprender el perdón tenemos que entender este principio. Primer gran principio es cuando nuestra relación con el perdón y nuestra necesidad de perdonar siempre. Y me gustaría, dice, cuando cambiamos nuestra manera de ver las cosas, es decir, cuando entendemos las cosas correctamente, las cosas que vemos empiezan a cambiar también. Muchas veces pasa eso, tenemos unas ideas preconcebidas sobre un asunto, pero cuando empezamos a entenderlo, entonces este asunto cambia también de actitud, de personalidad. Primero gran principio, entonces, el perdón es saldar la deuda. Saldar. Los Gálatas están sujetos a un gran dilema, ¿saben? A saber si debían seguir la ley judía o vivir según la libertad de Cristo. Ponlo después. Perdón, yo creo que había un versículo, pero no aparece. En los Gálatas se nos dice justamente no estar otra vez bajo la esclavitud de la acusación. Ahora estoy libre en Cristo Jesús. Libre significa estar sin deudas, porque alguien ha pagado nuestras deudas. ¿Recuerdan la historia de la vez pasada que hemos leído de los dos deudores? Uno tiene una deuda enorme, el otro una deuda chiquitita. El que le ha sido, ¿cómo se dice? Condonada la deuda, sí, por ahí va, ¿verdad? Condonado la deuda grande, de repente exige al deudor pequeño que le devuelve. Es una aberración, es algo que va en contra totalmente de la lógica, y sin embargo es nuestra lógica a menudo, ¿verdad? A menudo tenemos esta lógica. Nos olvidamos de que fuimos perdonados una deuda enorme y vamos exigiendo que pague que me hizo esto. Así es, somos nosotros. Pero Pablo dice, no se ponga otra vez bajo el yugo de la opresión sobre esto. Habéis sido liberados, sois libres,
¿Y por qué? Porque fuimos redimidos, ¿no? La palabra redimido significa liberado de la esclavitud. Es decir, que alguien pagó el precio por nuestra liberación. El precio ha sido pagado y así es. Y entonces puedo perdonar. Lo mismo pasamos nosotros. Cuando queremos perdonar, tenemos que saldar la deuda. Eso sí que es el verdadero perdón por nuestra parte. Hemos entendido que esto ha sido saldado ya. Nosotros hemos dicho, no hay deuda, no me debes nada. Wow. Es el primer paso de lo que es el perdón. Fuimos redimidos, liberados de nuestra deuda por Jesús. Cuando perdonamos, hacemos lo mismo. Liberamos a la persona que nos ha ofendido. Liberamos a la persona que nos ha ofendido. Soltamos la deuda. Saben, hay tantas personas que deberían de tener esta actitud. Cuando perdonan, deberían de soltar. Soltar este peso que les oprime. Soltar y liberar a la persona que ha hecho el daño del peso de su daño. Es decir, yo por mi parte suelto esto, lo dejo. Perdonar es liberarse de las cadenas del pasado, de lo que nos tiene atado. Alguien escribió, perdonar es liberar a un preso y descubrir que este preso era uno mismo. ¿De acuerdo? Cuando liberamos al otro, nos liberamos a nosotros. Cuando perdonamos al otro, nos quitamos de un peso a nosotros. Nos quitamos de una cadena de nosotros mismos. Por eso Jesús nos invita a perdonar. Y dice aquí, liberar es liberar a un preso y descubrir que este preso era uno mismo. Lewis Smedes. ¿Lo conocen? No, yo tampoco, pero ven, es bonito lo que dijo. Seguimos. El perdón es una necesidad. Necesitamos perdonar. ¿Por qué? ¿Sigue? Tenga cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si está dispuesto a cambiar, perdónalo. Si tu hermano te hace algo malo 7 veces en un día y viene 7 veces y te dice, lo lamento, perdonadme, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, danos fe, danos más fe. Hemos separado muchas veces los dos contextos y hemos hablado de darnos fe, porque el Señor dice, si tuvieras un fe como un grano de mostaza, no lo cantó, pero después lo cantamos nosotros, ¿verdad? Y es así. Y sin embargo, danos fe está liado estrechamente con lo que viene anterior sobre el perdón. Curioso, ¿verdad? ¿Entendemos eso? El perdón es el curioso pasaje relacionado con la fe, justamente. Podríamos decir, danos fe de que esto funciona. ¿No? Perdonar 7 veces en un día. Ay, Señor, dame fe de que esto funcione de verdad, porque no lo creo. Me la vuelve a hacer siempre. Realmente va a cambiar si le perdono. Por eso pide Pedro fe al Señor. Y el perdón es el remedio del amor cuando fuimos injustamente heridos por alguien en quien confiábamos. El perdón es el remedio. Saben, Jesús sabe bien que en realidad necesitamos perdonar, al igual que necesitamos comer, que necesitamos beber, que necesitamos dormir. Porque el perdón es una necesidad del ser humano para poder vivir, para poder caminar y para poder avanzar en la vida. Si uno no perdona, no avanza en la vida, se queda bloqueado. ¿Saben? Los hay que se agarran a la venganza, a la amargura, al rencor, pensando así ser aliviados, justificados. O que lo hacen porque quieren recibir cariño de parte del otro, decir, ay, pobrecito, te han herido, es verdad. Pobrecito lo que te ha pasado. Y de oír a la gente esto, ¿verdad? A uno le dice, ay, qué bien, ¿no?
que viene toda esta gente que me mira a mí mismo como pobrecito. Es como el ejemplo del cojo. ¿Conocen la historia del cojo de la Biblia? En los Hechos de los Apóstoles hay un cojo que está a la entrada del templo. Está cojo desde nacimiento, está ahí desde siempre. ¿Y qué es lo que hizo el cojo durante su vida? Pedir limosna. Es decir, que su cojera es su sostén. Entendeme bien esto, ¿eh? Su cojera ha venido a ser su sostén. Es decir, que él vive de su cojera. Si no estuviera cojo, tenía que ser como todo el mundo, trabajar como todo el mundo. Estoy un poco, me dicen, el pastor está un poco loco, pero bueno. Pero entendemos lo que quiero decir. Es que con el tiempo se acostumbró tanto a ser cojo y que esta cojera viniera a ser su salvación. Que cuando vienen los dos, la única cosa que quiere de los dos es dinero. Y saben, hay gente que son así, que no quieren que Cristo les salve, les libera de su peso, de su cojera espiritual, porque pobrecitos. Y han aprendido a vivir de esta manera. A vivir del recuerdo, a vivir de, ay, saben que me hizo el otro. Y le decimos, pero suéltalo, serás libres. Ay, no. Tengo que agarrarme esto, porque entonces, ¿qué de mí si ya no tengo esto? Parece que es lo único que les queda. Cuando Cristo te quiere dar la vida, te quiere liberar, te quiere soltar, quiere que tú puedas vivir y saltar como este cojo que después empezó a saltar delante de todo el mundo. Dije, yo no podré pedir más. Yo no podré ir ahí y pedir limosna a la puerta del templo. Tendré que cambiar de trabajo. Tendré que cambiar de oficio. Pero ¿qué importa? Lo que cuenta es que ahora puedo saltar y puedo ir a jugar al fútbol con los demás. ¿Entendéis? Eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. El perdón es así, el perdón es la respuesta a los conflictos humanos. Es fácil perdonar una tragedia natural, pero es difícil de perdonar a alguien. Me explico, es muy fácil. Tú tienes una casa muy bonita, imagínate. Yo sé que muchos de nosotros no tenemos ni casa, pero bueno, tienes una casa, tienes unos muebles, estás sentado en tu casa y tal, y de repente viene una tormenta, un rayo, pone fuego a tu casa y lo pierdes todo. ¿Cómo te sientes? Te sientes desolado, te sientes mal, pero no tienes rencor en contra del cielo y de los rayos. ¿Sí o no? Es una tristeza, es algo que te viene, pero bueno. No tienes que perdonar a nadie, que es lo que te ha ocurrido. Pero imagínate que estás en la misma circunstancia, pero un vecino que tú tienes un enfado contra él y él contra ti, de repente pone fuego a tu casa y lo destruye todo. ¿Cómo te sientes? Ya no pienses ni siquiera lo que has perdido ahí. Tú solo piensas en tu vecino, ¿no es así? ¿Verdad? Para decir que el perdón es un asunto entre humanos. Siempre, entre humanos. No le vas a perdonar a tu perro porque te mordió o lo que sea. Es una desgracia. Pero el perdón queda aquí porque es un asunto entre humanos. Por eso el perdón es constante. El perdón es una necesidad para cada uno de nosotros. Y el tercer punto, el perdón es una elección. Algo que tú tienes que elegir hacer. No alguien lo puede hacer por ti, tú lo tienes que hacer. Nadie no puede imponerte el perdón. Nadie te puede decir, tú tienes que perdonar. Nosotros solamente podemos, te aconsejo perdonar, ¿no? Será bueno para ti. Pero tú tienes que perdonar, significa que hay un poder ahí que te exige perdonar. No. Tú es la elección de tu corazón, de nuestro corazón, el perdonar o no. No puedo imponerles a que perdonen, solo puedo enseñarles, pero la decisión es de cada uno. El perdón es una elección posible porque fuimos perdonados. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien
haga algo malo, perdónalo, así como también el Señor les perdona a ustedes. Es una decisión. Igual que el Señor nos ha perdonado, deberíamos de entender eso, que nosotros tenemos que perdonar. Jesús, hombre, tenía la libertad de perdonar, ¿saben? En la cruz está clavado, está en un momento tan terrible, y viene un momento donde se exclama, dice, Padre, perdona. No es que de repente, animado por el Espíritu Santo, Él dijo algo que no pensaba. No. Como hombre, como persona que está sufriendo, al final, Él perdona. Y Él dice, Padre, perdónales. Y eso es extraordinario. De cierta manera, el perdón es un gesto valiente para la gente que se enfrentan a su dolor y aceptan asumir el cambio. Dijo el Gordon Dalby. Es una frase extraordinaria también. Es un gesto de valiente, de decidir perdonar. Yo decido perdonar. Yo elijo perdonar. Porque Dios me ha perdonado, porque Dios me ama, porque Jesús me ha perdonado. Yo elijo soltar esto, no exigir más cosas de este asunto. Conocemos ahora algo más sobre el perdón, pero tenemos que pasar de la teoría a la práctica, ¿no creéis? Una elección es un gesto de valiente. Una elección es pasar de lo que tú sabes a vivir lo que tú sabes. Y para antes de terminar tenemos también un punto. El perdón es un don. Dios nos lleva a menudo a ir más lejos que simplemente juzgar a alguien, sino a entender sus circunstancias. ¿Nunca les ha pasado eso? De sentirse avergonzado. ¿Nunca se han sentido avergonzados por algo? No miren el suelo, digan que sí. ¿Vale? ¿Nunca se han sentido culpables de algo? Espero que sí. Porque todos somos culpables, ¿eh? Y cuando te sientes avergonzado y culpable, ¿qué es lo que necesitas en este momento? ¿Ah? El perdón. Pero también necesitas a una persona a tu lado que te tiende la mano. Una persona que te perdona, ¿verdad? Y cuando ocurre eso, es un regalo. Es lo que está diciendo, es un don. El perdón es un don que tú has recibido y es un don que tienes que dar. Hemos recibido este don de parte de Dios. También hemos recibido en muchas ocasiones este don de parte de gente. Nosotros tenemos que dar también. Aprendemos a dar este don que hemos recibido. En la iglesia es fácil juzgar a otros, ¿saben? Es fácil acusarlo. Pero cuando tenemos el don de perdonar, podemos entrar en lo que llamo yo en la historia de la persona. Es decir, cuando perdonamos, vamos más allá y descubrimos en la vida del otro el sufrimiento, el por qué ha actuado de esta manera. Descubrimos por qué ha llegado a tal punto, por qué llegó a mirarnos mal o a estar enfadado con nosotros sin ninguna razón. Y cuando vamos a buscar, encontramos detrás de ello un mundo que no es especialmente bonito a veces. Y empezamos a entenderlo. Y empezamos a descubrir algo y podemos entenderle mejor en su situación. Para terminar, les dejo un gran principio. Eso es, si conocieras la historia secreta de aquel que les hirió, descubriría suficientemente sufrimiento para desarmarle de la hostilidad que tenéis hacia él. Muy bien, para terminar, el perdón es una experiencia. La experiencia continua. ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios si no tenemos la intención de perdonar? El perdón es un modo de vivir, es algo que tiene que ser parte de nosotros. Es un proceso constante, ¿saben? Es difícil y complejo.
es tarea de toda la vida, es un aprendizaje. Por eso estoy hablando de habéis aprendido, estamos aprendiendo a hablar el lenguaje del perdón, porque es algo que se aprende continuamente durante toda la vida. Es un idioma que tenemos que hablar continuamente, porque la amargura o la falta de perdón nos disminuye, mientras que el perdón nos hace crecer. La amargura nos disminuye, pero el perdón nos hace crecer. Dice, cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Si vienes a ofrecer tu ofrenda, si vienes a orar en la iglesia, de repente te acuerdas que tienes un diferente, un problema con alguien. Ahí es el momento de perdonar o de pedir perdón. En otros pasajes dice tienes que ir y ponerte de acuerdo antes de ofrecer tu ofrenda a Dios. Eso es increíble. Dice así el gran principio: cuando dejamos de hacer lo que siempre hicimos, dejamos de tener o recibir lo que siempre hemos tenido o recibido. Significa que cuando uno se plantea la cosa, voy a cambiar, verás como tus circunstancias también empiezan a cambiar. Y todo tu alrededor empieza a cambiar. Cuando piensas diferentemente, cuando empiezas a actuar de forma diferente, cuando empiezas a entrar en el proceso de perdonar, verás como tu mundo se transforma. Como tus circunstancias se transforman. Cuando dejamos de hacer lo que siempre hicimos, es decir, tener rencor, tener hostilidad, tener problemas con el otro y con todo el mundo, dejamos de recibir lo que siempre hemos recibido, porque muchas veces hemos recibido más cosas negativas sobre nosotros, ¿ok? Hoy es el momento de romper la costumbre, entonces, momento de cambiar, de dejar la amargura y entrar en un proceso de verdadero perdón profundo. Y yo diría a muchos de ustedes, y a mí también, tener cuidado de lo que llamamos el status quo. Una vez le dije eso a mi mujer, y dice, pero ¿por qué le dices eso? La mitad no entiendo. ¿Usted entiende lo que digo yo cuando digo status quo? No es el grupo de música. Hay un grupo de música que se llama así, ¿verdad? Pero status quo es una palabra latina, porque, que bueno, es nuestro pastor, no sabe tantas cosas. No, es una palabra latina que significa, es una cosa que está entre dos aguas, es una situación que debería de cambiar, pero con el tiempo no cambió y se quedó así. No sé si me entiendes. No es una situación arreglada, terminada, concluida, pero es una situación que está ahí y que tarda tanto en el tiempo que nos hemos acostumbrado a ella. Podemos decir que los saharauis en el desierto, allá conoces la historia, están ahí confinados en el desierto desde 40 años y hay un statu quo, es decir, que la situación está desastrosa, pero 40 años así nos hemos acostumbrado a tenerlos así y parece que va a seguir así durante siglos. Eso se llama el statu quo, es decir, una situación que no es buena, pero que nos hemos acostumbrado a ella. No sé, tantas veces en nuestras vidas hay cosas que deberíamos de arreglar, pero que con el tiempo las dejamos ahí aparcadas, y nos hemos acostumbrado tanto a ello que ni se nos viene a la cabeza arreglarlas. Así que tenemos que tener cuidado del statu quo en nuestras vidas, porque hay cosas que deben de ser arregladas en el fondo y que postergamos día tras día tras día, ¿ok? Y estamos tan acostumbrados a postergarlas que nos parece normal que las postergamos y que nos hemos casi olvidado de ellas. Hay muchos cristianos así, que han aparcado su problema pensando que se resolverá con el tiempo, y el tiempo pasa y queda aquí. Y si es tu caso, esta mañana te invito a reflexionar y a empezar a decir, wow, yo sé que voy a sacar esto y me va a doler, me va a hacer daño volver a remontar en el pasado y sacar esto y ponerlo a la luz, pero hoy quiero ser liberado de ello. Quiero soltarlo,
quiero perdonar, quiero proclamar, decir, a este le perdono, me libero de ello. En el nombre de Jesús, corto todo lazo de opresión, corto todo lazo de dolor que tengo todavía sobre este asunto. Me desentiendo de ello en el nombre de Jesús. Quizá hay gente que debería de hacerlo hoy, ¿saben? Y obtener la victoria. Vamos a terminar, vamos a ponernos delante del Señor.